Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena casa. En este vídeo vamos a hablar de por qué la segunda temporada de Percy Jackson es la mejor adaptación de la Odisea que va a salir este año. Y ustedes diréis, pero un momento, ¿Christopher Nolan no va a sacar una peli este año que también va de la Odisea? Efectivamente, así es. Y yo te voy a explicar por qué esa película no va a tener nada que ver con la Odisea. Estoy exagerando, evidentemente, ¿vale? Yo no sé cómo va a ser la peli de Nolan. Nada más que ha salido un tráiler y un teaser y yo que sé qué más. Ahora mismo pues no se puede saber exactamente cómo va a adaptar este señor la Odisea. Yo no me fío de él, la verdad, no te voy a mentir. Este vídeo en verdad es una excusa para comentar la segunda temporada de Percy Jackson. Pero le quería hacer un poco más enfocada a cómo adapta la Odisea, esta segunda temporada de Percy Jackson, y cómo creo que acierta en todas las cosas en las que Christopher Nolan va a fallar. Esto es predicción, ¿vale? Esto es un poco a jugar, porque no he visto la peli ni hasta junio no la voy a poder ver. Pero bueno, vamos a jugar, ¿vale? Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Y para ayudarme en este vídeo me he traído mi diccionario de griego de primero bachillerato, así es, está un poco reventado, ¿vale? No se asusten, pero bueno, me va a ayudar a traducir ciertas cosas que son importantes y por supuestísimo el libro de El mar de los monstruos, que es el libro que adapta esta segunda temporada de Percy Jackson, que por cierto está bastante mejor que la primera, y eso que la primera me gustó, pero esta segunda me está molando bastante. Primero un poquito de teoría griega, ¿vale? ¿Qué es exactamente la Odisea? Para quien no lo sepa, para quien esté aquí perdido diciendo ¿este vídeo qué es? ¿Qué significa esto? ¿De qué va la peli que va a hacer Christopher Nolan y que se estrena en junio, creo? ¿O julio? No me acuerdo. Que se estrena este verano. ¿Quién escribió la Odisea? ¿Cómo fue concebida? La Odisea es la segunda gran obra de Homero, una epopeya griega clásica escrita en hexámetros dactílicos, que era el tipo de verso que se utilizaba pues para la poesía épica de aquella época. Está muy relacionada con la Ilíada, es la primera obra, la primera gran obra de Homero, que también es muy conocida. De hecho, la película Troya supuestamente adapta a la Ilíada, es mentira completamente porque se salta la parte interesante de la Ilíada, que es toda la parte mitológica. Y la Odisea es básicamente la continuación directa de la Ilíada. Si la Ilíada narra gran parte de la guerra de Troya y la historia de Aquiles, la Odisea cuenta la vuelta a Ítaca de Odiseo, o Ulises, como lo llamaron los romanos, y pues ya a partir de aquí todo el mundo le dice Ulises. Yo le voy a llamar Odiseo, ¿vale? Lo siento, pero me gusta más. Pues eso, la vuelta a casa de Odiseo después de la destrucción de Troya, con el caballo, etcétera, que lo del caballo, pues spoiler, se le ocurre a Odiseo, ¿vale? De hecho, prácticamente la Odisea es la continuación de la historia, pero mientras que la Ilíada se acerca más a un relato bélico y dramático, la Odisea es uno de los primeros relatos que cuenta el viaje y posiblemente la mayor influencia de las historias de aventuras que se tiene por escrito. Además, estas dos obras son un muy buen ejemplo de los relatos epopélicos y épicos de la época, donde se toman hechos reales y datos reales y se mezclan con la fantasía, lo que luego muchas civilizaciones toman como ejemplo para ensalzar pues cosas como el patriotismo y cosas así. Eso lo empezaron a hacer los romanos, por ejemplo, Virgilio lo hizo con la Eneida. También tenemos como ejemplo los mitos artúricos en Gran Bretaña o el Cid campeador aquí en España. Pero sin desviarnos, la Odisea es una obra que ha sido traducida, comentada, adaptada muchísimas veces. De hecho, a día de hoy todavía existe una discusión sobre si Homero existe realmente, Homero el autor, porque hay muchas diferencias entre la Ilíada y la Odisea. Hay muchas teorías respecto a esto, esto es parte de la cuestión homérica, pero ninguna teoría es concluyente, porque la verdad es que no existe ninguna prueba de que Homero existiese de verdad. Hay quienes dicen que la Ilíada es una obra que compuso en su juventud y la Odisea la compuso en su adultez y por eso hay tantas diferencias. Hay gente que dice que son textos compuestos por varias personas con trozos y piezas de diferentes autores o versos populares, que es probable que Homero, si existió, cogiera versos populares y historias populares y las convergiera todo en un texto unificado, ¿no? Incluso hay una teoría que afirma que Homero era una mujer. Pero bueno, eso son cosas de la cuestión homérica que no voy a tocar aquí, porque si no, te voy a estar aquí 84 años y quiero que el vídeo quede más o menos comestible y digerible, ¿vale? Lo que nos interesa ahora es que la Odisea, en este año 2026, va a tener dos adaptaciones. He puesto 4, soy gilipollas. Va a tener dos adaptaciones. Una de ellas es la Odisea de Nolan y otra es la segunda temporada de Percy Jackson. Esto ya es casualidad, ¿eh? Eso que hace 2 años ya tuvo otra adaptación en forma de musical, que es Epic the Musical, que si no lo habéis ido a ver, por favor, ya podéis ir poniendo en YouTube Epic the Musical full y la veis entera, ¿vale? Epic the Musical es un musical que está compuesto por Jorge Rivera Herranz, que además es muy interesante por la forma que usa el musical, porque la poesía épica en la antigüedad era cantada o se recitaba con la ayuda de un bastón que marcaba el ritmo.
y no estaba escrita, era de tradición oral. En las composiciones incluso se pueden ver fórmulas, repeticiones o motivos que están ahí para ayudar a la Edo o al Rapsoda a memorizar el texto. Incluso la manera en la que está concebida en hexámetro dactílico está hecha para dotar a la historia de un ritmo, lo que hace que sea muchísimo más fácil de aprender y de, evidentemente, recitar. Porque normalmente, como digo, este tipo de poesía se transmitía de forma oral. No voy a comentar mucho de la Odisea de Nolan porque, evidentemente, no la he visto, yo no puedo juzgar hasta que no vea la película, ¿vale? Y nada más que ha salido un tráiler, entonces pues poco te voy a decir, pero lo que veo a priori, y esto es pues teoría hasta que salga la peli, a lo mejor acierto, a lo mejor no, pero a priori, aunque la Odisea sea un mito lleno de fantasía, tiene una base real, ¿vale? Aunque salgan dioses y monstruos y bichos, tiene una base real, porque Troya, por ejemplo, existió como ciudad, ¿vale? Incluso hay registros históricos de que Paris, uno de los protagonistas de la Ilíada, de los personajes principales más bien, pudo existir realmente. Y Nolan esto se lo pasa un poco por el forro de los cojones, o eso parece en el tráiler. Es verdad que es muy hollywoodense y tampoco esperaba mucho más de él, pero bueno, siempre me tocará los cojones que salgan edificios completamente grises y esculturas y cosas completamente sin color cuando a los griegos les gustaba más pintar que a Da Vinci. En fin, que parece que la cosa pues no va a salir demasiado bien, pero bueno, habrá que ver la peli. Todo es muy gris, a mí me parece todo muy gris en el tráiler, pero bueno. La diferencia principal con Percy Jackson es que en Percy Jackson hay color, por lo menos hay color, ¿vale? No voy a decir más nada de la Odisea de Nolan, a lo mejor hago alguna comparación que creo que no va a meter en la peli, pero bueno, hasta aquí la crítica hacia Nolan, por ahora. Por ahora. Como digo, la segunda temporada de Percy Jackson adapta El mar de los monstruos, que es ese librito, que es el segundo de la primera saga de Percy Jackson. Y bueno, como veis en la portada, primero veis un barco y después veis el ojo de Polifemo por detrás, que mucha gente no se da cuenta, pero es un ojo, de verdad, es un ojo, es el ojo de Polifemo. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente el mar de los monstruos es un retelling de la Odisea. Rick Riordan no se comió la cabeza, dijo yo hago un retelling y a tomar por el culo, lo voy a seguir tal y como es, pero al pie de la letra. Y el tío sacó el libro y nadie dijo nada. Pues muy bien, pues para adelante. Entonces, pues esta segunda temporada adapta básicamente la Odisea. Pero bueno, para que no tenga claro cómo es la Odisea, de qué va la Odisea, ya he dicho de qué va, ¿no? De la vuelta a Ítaca, a casa de Odiseo. Está compuesta en 24 cantos. Os voy a dejar por aquí un resumen de las aventuras más importantes que tiene Odiseo y en qué cantos ocurren. Empezamos con la invocación a la musa, luego, y esto no lo sabe mucha gente, pero gran parte de la Odisea es una trama en Ítaca, que comienza con el viaje de Telémaco, que es el hijo de Odiseo. Luego, el verdadero viaje de Odiseo comienza en la isla de Calipso, en la que está 7 años, si no me equivoco, hasta que lo dejan salir de allí, gracias a los dioses, y acaba en el palacio de Alcino. Y allí es donde comienza a contar la verdadera historia desde que deja Troya hasta que llega pues, a la isla de Calipso, que comienza con Polifemo. Y aquí es donde ocurre la primera cagada y la gran cagada realmente de la Odisea por parte de Odiseo, que es meterse con Poseidón, con el hijo de Poseidón, que es Polifemo, que es un cíclope. Y a partir de ahí, pues, como le toca los cojones al dios del mar, pues el dios del mar dice, pues no me da la gana de dejarte ir a tu casa, así que te jodes. Y aquí empieza la verdadera travesía de Odiseo. También se encuentra con Eolo, el dios de los vientos, que le da una bolsa de vientos para ayudarlo a llegar a casa, pero sale mal la cosa. También se encuentra con Circe, la hechicera que convierte a los hombres en animales. Después de Circe bajan al inframundo para encontrarse con Tiresias, que les dice cómo llegar a casa, supuestamente. También pasan por las sirenas, por Escila y Caribdis, hasta que al final llega a Ítaca, se produce la matanza de los pretendientes y llega al final de la obra. Me quiero detener primero en la invocación de la musa o de la diosa, que normalmente introducía la historia que se iba a contar y que hacía el poeta buscando que las musas hablaran a través de él, ¿vale? La Ilíada y la Odisea, ambas obras empiezan con esa invocación a la musa, pero es que es muy importante porque en este tipo de poesía hay que fijarse muy bien en cuál es la primera palabra. Por ejemplo, la Ilíada empieza tal que así. Menin aide, cea, peliadeo, agileos. Perdón por la pronunciación en griego. Pero lo importante, y voy a intentar traducir palabra por palabra, aunque no sea lo más inteligente o producente para traducir y que se entienda, ¿vale? Pero es que quiero hacer un punto importante en cuanto a cuál es la primera palabra que se dice en cada una de las obras, ¿vale? Y es que menin significa cólera. Es decir, se traduciría algo así como la cólera canta diosa o musa del pélida Aquiles. Si lo traducimos de manera que se entienda, sería como canta diosa la cólera del pélida Aquiles. Es decir, que la primera palabra que se menciona en la Ilíada es cólera.
¿Por qué? Porque la Ilíada, en realidad, no cuenta ni la guerra de Troya ni la caída de Troya. Cuenta la cólera y la ira de Aquiles. Sin embargo, en la Odisea se comienza así. Andra moi en nepe, musa, politropon, osmala pola, plagce. No sé pronunciar la última palabra, pido perdón, ¿vale? Andra. Esa es la primera palabra de la Odisea. ¿Y qué significa hombre? Sería algo así como del hombre háblame musa, astuto, o de muchas maneras, que anduvo errante mucho tiempo. Si lo traducimos de manera que se entienda, háblame musa del hombre astuto o de muchas maneras que anduvo errante mucho tiempo. Es decir, la primera palabra de la Odisea es hombre, ¿vale? Como sinónimo de humano. Es decir, que mientras que la Ilíada es una obra que habla de la cólera y la ira de Aquiles, la Odisea habla del hombre. Y es un concepto que se repite muchas veces durante esta temporada de Percy Jackson, que explica por qué hay cosas que los dioses no pueden obrar y que los mestizos sí, porque son mitad dios, mitad humano. Mitad hombre. Tiene ambas partes y ambos poderes. La Odisea habla del hombre y la temporada de Percy Jackson también habla de esto, con, sobre todo, las menciones a las elecciones imposibles, a las elecciones humanas y a los defectos fatídicos. Algo a lo que Odiseo se tiene que enfrentar constantemente en la obra. Por ejemplo, esto lo refleja muy bien Jorge Rivera Herranz en Epic con el motivo de I'm Just a Man, que es un motivo que se repite varias veces en la obra, en el musical, y que refleja que Odiseo solo es un hombre. Y adapta muy bien estas decisiones morales que debe tomar el personaje. Como digo, El mar de los monstruos es básicamente un retelling de la Odisea, pero al revés. Quitando a los lotófagos, que ya aparecen en la primera temporada, o en el primer libro también, y Ogygia y Calipso, que va a aparecer más para adelante, no voy a decir dónde para no hacer spoiler, ¿vale? Pero pueden aparecer en otros libros. Percy se enfrenta a todas las aventuras, monstruos y peligros que también se encuentra Odiseo en su camino hacia Ítaca. Quiero hablar también de los temas que toca la Odisea, o algunos que se reflejan en esta temporada de Percy Jackson. Por ejemplo, esta astucia de Odiseo, que también se dice en las primeras líneas de la obra, en los primeros versos. La palabra politropos, que significa, pues eso, astuto, de muchos caminos, de muchas maneras, y que se utiliza muchas veces, o derivados de estas, para describir a Odiseo. Porque lo que caracteriza a Odiseo no es que sea como Aquiles, el héroe griego que se pega con todo el mundo y es inmortal, casi. No. Odiseo es un hombre normal y corriente que utiliza su astucia y su inteligencia para saltar la mayoría de obstáculos. Percy Jackson es el ejemplo perfecto de esa astucia porque en muchas ocasiones de la saga, no solo de este libro ni de esta temporada, utilizan la inteligencia para rebasar estos obstáculos, teniendo en cuenta que básicamente son niños de 13 años y no se pueden pegar con todo Cristo y ganar, ¿vale? No es realista. Entonces a menudo hacen referencia a mitos en los que esta astucia está presente y sobre todo, pues, quien es el máximo exponente de esto es Odiseo. Y otro tema importante, muy importante en la Odisea es la hibris griega, que os dejaré por aquí cómo se escribe, ¿vale? Que es un concepto que estaba muy presente en las epopeyas épicas de la antigua Grecia, que era el concepto de la soberbia, el creerse por encima y más listo de los dioses, el ir en su contra. Odiseo peca de esto, va en contra de Poseidón al enfrentarse a Polifemo. Esto se refleja muy bien en Epic, al no hacerle caso a Atenea y provocar a Poseidón. Esto se ve en la canción, en la que Atenea decide romper con Odiseo y irse porque no le hace ni putísimo caso. ¿Quién tiene razón? Efectivamente, Atenea. Y también se refleja en Percy Jackson con el conflicto entre Luke y Percy, entre lo que Percy debe hacer y lo que al final decide hacer. Pero en este caso es una versión más crítica, que muestra la hipocresía de los dioses y critica su comportamiento. Y también es parte del defecto fatídico de Percy, que es la lealtad. Y de Annabeth, que es la propia hibris. Y por esto creo, y esto es clave, que la Odisea de Nolan va a ser una puta cagada, porque el primer póster que salió, que primero dijeron que era falso, luego que no, luego que sí, luego que al final no era falso, spoiler. El primer póster tiene una frase, tiene el eslogan de la película, que es Defy the Gods. Desafía a los dioses. ¡No! ¡No! Para empezar, en cualquier sociedad griega clásica antigua, nadie te va a decir, sí, desafía, ve contra los dioses, jamás en la vida. Pero es que en la Odisea te enseñan que no se debe ir contra los dioses, que de hecho los dioses son los que ayudan a los héroes a conseguir sus objetivos o a llegar a casa. De hecho, la Odisea te enseña que cuando Odiseo provoca a Poseidón, este no le deja llegar a su casa en 20 años, ¿vale? En realidad son 10, pero bueno. Y es Atenea la que al final le ayuda y convence a los otros dioses para que lo dejen salir de Ogygia.
Por eso creo que la Odisea de Nolan, tal y como lo están vendiendo, se va a saltar este concepto y va a ir un poco más a hacer un poco el paripé hollywoodense. Pero bueno, seguimos con Percy Jackson, porque además de seguir los temas de la Odisea y modernizar los mitos desde una perspectiva actual, Percy ocurre en un mundo en el que la Odisea ya ha ocurrido, ya ha pasado, y todo lo que van encontrándose está influenciado por la mano de Odiseo. Están todo el tiempo haciendo referencia a cómo Odiseo rebasó esos obstáculos y ellos aplican las mismas prácticas, solo que muchas veces no pueden hacerlo de la misma manera, porque los monstruos y las amenazas ya se conocen los trucos. Y esto no ocurre tanto en el libro como sí ocurre en la serie, como lo de la cera en los oídos para las sirenas o el ciego Polifemo, que no es tan tonto y en la serie no se deja engañar tan fácilmente. Hay una retroalimentación muy interesante en esto, en un mundo que ya ha evolucionado y que obliga a los héroes, a Percy y a los demás, a buscar soluciones diferentes, porque las que encontró Odiseo ya están obsoletas. Es decir, que no solo utilizan esa astucia de Odiseo, es que utilizan su propia astucia. No le copian porque no pueden hacerlo. Ya saben los trucos todo el mundo. Además de esto, la Odisea no solo es el viaje de Odiseo. La Odisea habla del hombre, como hemos dicho. Y esto también incluye a Telémaco, a Penélope y toda la trama de Ítaca. De hecho, más de la mitad de la trama de la Odisea pertenece a Ítaca, ocurre en Ítaca, y no pertenece al viaje de Odiseo. Percy Jackson hace que este viaje influya directamente en el peligro que están enfrentando en el campamento, el hogar, que está desprotegido, lleno de desconocidos y enfrentándose a una cuenta atrás, porque el árbol de Dalia está a punto de morir. Y por tanto, la barrera que protege a todos los semidioses. Igual que en la Odisea, Ítaca está llena de pretendientes dispuestos a hacer lo que sea por casarse con Penélope, la mujer de Odiseo, que lidia con su propia cuenta atrás hasta que a estos hombres se les acabe la paciencia. Y ahora quiero hacer un poco, tocar punto por punto los pasajes más importantes de la Odisea y cómo los adapta Percy Jackson. Empezando por el viaje, que se hace al revés que en la Odisea. Se hace al contrario. Polifemo es el final y no el principio, aunque la meta sea la misma, llegar a casa. Empezando con Hermes y la bolsa de vientos, es un poco lo que más se aleja de la Odisea, porque a Percy le ayudan los dioses, igual que a Odiseo le ayudan los dioses en la obra, aunque el más notorio sea Hermes, que en este caso es el que le da la bolsa de vientos a Percy. Mientras que Odiseo lo aleja de casa, Percy lo usa en su beneficio, porque quiere acercarse a su destino, que es justamente la isla de Polifemo. En el tercer capítulo de Percy Jackson nos encontramos con Escila y Caribdis, que son dos monstruos marinos de la mitología griega que se encontraban en una misma zona y había que elegir entre por cuál pasar, por Escila o por Caribdis. Odiseo decide sacrificar a algunos de sus hombres pasando por la cueva de Escila en vez de enfrentarse a una muerte casi segura con Caribdis. En Epic, por ejemplo, añaden un detalle muy guay que es el detalle de las antorchas, ¿no? Odiseo dice, enciende 6 antorchas, Euríloco. Y Euríloco enciende 6 antorchas. Esto le da aún más agencia a la decisión de Odiseo de sacrificar a esos 6 hombres. En Percy Jackson, sin embargo, intentan seguir su ejemplo con el consejo de Annabeth, que es la que normalmente dice, pues Odiseo hizo esto, Odiseo hizo lo otro. Scylla, that's what Odysseus chose. Those 6 of his crew did it. Y Clarisse decide pasar por Escila, pero no es capaz de sacrificar a sus hombres y vira hacia Caribdis. Aquí hay de nuevo una alusión a esa decisión humana. But it's never gonna be the big impossible choice I have to outthink. It's all the million little choices I can't see. The human choices. Small choices. Es la primera desviación del viaje de Odiseo y el camino diferente. En el capítulo 4 acaban en la isla de Circe, Percy y Annabeth, y al principio Circe no se les presenta como una villana, al igual que en la Odisea, hasta que la cosa pues empieza a tornarse un poco oscura. Sin embargo, la serie Circe es un personaje con más dimensiones que busca un poco nuestra empatía, aunque no deje de ser una villana y un obstáculo en el camino de los héroes. Y de nuevo, convierte a los hombres, en este caso a aquellos que la molestan o suponen un peligro para la mentira idílica que se ha construido, en animales. Aún así, la propia Circe menciona haber cambiado desde los tiempos de la Odisea y conserva la cera para los oídos. Y sin embargo, la vuelven a engañar y esta vez pues no les ayuda exactamente, pero sí que los deja irse libremente a que intenten pasar por las sirenas. Y con ello pues efectivamente vamos a las sirenas. Las sirenas son una prueba a la que se hace referencia también en la serie y en cómo Odiseo consigue sortearlas con cera en los oídos. Es uno de los pasajes más famosos de la Odisea. Or use wax. Like Odysseus. E incluso en la serie de Percy Jackson hacen alusión a Homero, que no menciona que la cera era de las colmenas de Aristeo, que es el guardián de las abejas, el dios de la apicultura. Sigh. You're Homer fans, I take it. Así que, sin negar la Odisea ni el pasaje de la sirena, obliga a los héroes a coger un camino diferente. Odiseo hace que sus hombres lo aten al mástil porque quiere escuchar el canto de las sirenas. Y en el libro del mar de los monstruos, Annabeth es quien se ata al mástil porque quiere escuchar el canto al igual que Odiseo, porque eso supuestamente le va a dar inteligencia o sabiduría. Y Percy es el que se tapa los oídos con cera. Sin embargo, en la serie se desvían de esto de manera muy interesante, haciendo que Annabeth
de nuevo, escuche a las sirenas, pero sea Percy quien, atado al mástil, consiga salvarla. Además, creo que la visión de la sirena está muy bien conseguida y muy bien adaptada porque se consigue engañar a Annabeth y al espectador igualmente, mostrando qué es lo que quiere el personaje y su defecto, con la aparición de Atenea y mostrando la hibris griega, mostrando cómo Annabeth desea verse por encima de las sirenas y de su madre, que su propia madre, orgullosa, admita que es la única capaz de sortear a las sirenas con su inteligencia. Y además de esto, esta visión da un poco de razón a Luke y da más agencia y más fuerza a los motivos por los que Luke está haciendo lo que está haciendo. En cuanto al diseño de las sirenas, es verdad que se aleja mucho de las sirenas griegas, que eran más parecidas a aves o seres alados que otra cosa, representadas con plumaje, y aquí sirven más como una barrera estática, hechas como de piedra o de coral o algo así, como pues más marinas, ¿no? Aún así, no me disgusta el diseño y creo que bastante interesante cómo utilizan esta prueba para hablar de los personajes. Y por último llegamos a Polifemo. Es el plato fuerte, es el que da comienzo a la Odisea y es prácticamente el boss final al que tiene que enfrentarse Percy en esta temporada. El que va a influir en el final de la misma por todo lo que ocurre en su isla y las decisiones que toman los protagonistas allí. La serie se desvía un poco del libro, pero en mi opinión la mayoría de cambios que han introducido esta temporada son para bien. Y los de este capítulo en concreto para mí son un 10, porque prepara el terreno para las siguientes temporadas y plantea situaciones en las que los protagonistas tienen que sacar a relucir sus verdaderas intenciones. Pero hablando de Polifemo en sí, al Cíclope nos lo van presentando poco a poco en cada capítulo de la temporada. Estéticamente me parece que se ve increíble, me parece que es muy complicado conseguir que se vea bien un Cíclope, porque ya de por sí, por su fisionomía, se nos va a hacer raro que una persona o un ser con una pinta antropomórfica solo tenga un ojo en medio de la puta cara, ¿vale? Pero se ve bastante bien. A mí me ha gustado mucho cómo han adaptado estéticamente a Polifemo. Y además es muy importante que está medio ciego por culpa de Odiseo. Cuando hacen mención a nadie, Polifemo reacciona violentamente porque recuerda a Odiseo y recuerda lo que le hizo. Para quien no se acuerde o para quien no sepa lo que pasa en la Odisea, Odiseo engaña a Polifemo diciéndole que se llama Nadie, para que así, cuando lo hieren, el Cíclope, al intentar pedir ayuda, dice que le ha herido Nadie. Y esto es lo que usa Annabeth en su favor, aunque luego ya no le salga tan bien. Además, añadir a Luke en esta ecuación provoca una situación que para mí es el mejor cambio de la temporada, este duelo de voluntades de Clarisse y Percy, gracias a que Luke está ahí. Y es que Clarisse representa, de nuevo, esa parte heroica, esa parte de los dioses que quiere conseguir el vellocino y completar la misión. Y Percy, por otro lado, representa esa parte del hombre, esa parte de las decisiones morales que prefiere elegir a Annabeth por encima del Olimpo. Se ensalza de nuevo y se hace mucho hincapié en el motivo del hombre y no en el héroe en sí. Y cómo esa lealtad de Percy puede ser dañina para el resto del mundo. Porque, al igual que Odiseo haría lo que fuera para llegar a Penélope, su hogar, Percy haría lo que fuera por Annabeth. Y Odiseo hace todo lo que hace y sacrifica todo lo que se sacrifica para llegar a su casa y para llegar a Penélope. Igual que Percy va a sacrificar todo lo que haga falta, incluso el Olimpo, por Annabeth. Y esa lealtad tan humana del hombre es su defecto fatídico. So if I choose between saving you or saving Olympus, I burn it all down. Es cierto que, aunque en el libro también hay un pasaje que hace referencia a las vacas de Helios, el sol, en la serie han decidido pues no meterlo directamente. Me parece bien porque a esta altura tampoco iba a aportar mucho. Helios es otro pasaje en la Odisea en el que básicamente los hombres de Odiseo matan a las vacas del dios y pues evidentemente en su rabia los mata a todos. De nuevo, no desafíes a los dioses, no puedes desafiar a los dioses, no los cabrees, te van a matar directamente, te van a joder la vida. Lo que sí me gusta es el detalle, que también ocurre en el libro, de que la única que llega al campamento, aunque luego lleguen Percy y los demás, sea Clarisse. Es la primera que llega como la única superviviente, igual que Odiseo es el único superviviente y el único en llegar a Ítaca. Y aunque el último capítulo aún no se ha estrenado cuando yo estoy grabando esto, y espero que cuando salga el vídeo voy a intentar darme patadas en el culo para editarlo, esta temporada va a acabar con una gran batalla entre los defensores del campamento y aquellos que vienen a conquistarlo. Al igual que la Odisea termina con Odiseo y Telémaco cargando contra los pretendientes y todos los traidores que intentan ganarse la mano de Penélope y robarles su hogar. Me gusta mucho cómo está trasladada la evolución de Percy y cómo es un poco un paralelismo con la evolución de Odiseo y cómo está representado el regreso a casa. Y creo que en lo que acierta Percy Jackson y en lo que va a fallar Christopher Nolan es en el alma de la Odisea, es en los temas centrales, en cómo la historia habla del hombre, de la hibris y de cómo el viaje de la vida nos cambia a todos. Y yo creo que ya no hay más nada que decir, o por lo menos creo que no me he quedado con nada en el tintero. Si queréis comentar algo más o os parece interesante, algo que me haya saltado o que no haya dicho en este vídeo, pues lo podéis dejar en comentarios. Espero
que os haya molado este vídeo diferente, porque al final yo lo que quería era hablar de Percy Jackson realmente, pero a mí me encanta la Odisea y me encanta la mitología griega. He intentado darle pues un enfoque diferente. Si queréis que comente el final de la temporada, pues me lo decís y lo comento. Y recordaros que el 1 de febrero en la plataforma morada, Twitch, vamos a empezar un nuevo club de lectura. Ya elegimos el libro, es una memoria llamada Imperio. Tenéis tiempo para conseguirlo. Si hay alguien que no lo pueda conseguir, pues me habla por privado, ¿vale? Y yo se lo conseguiré de alguna manera. De todas maneras, el 1 de febrero, como sabéis, leeremos el primer o los primeros capítulos, ya veré, en directo. Y ya diremos, pues, qué capítulos lee para la siguiente semana. Y pues nada más que decir. Voy a intentar subir un vídeo muy cortito con actualizaciones de lo que hay de novedades de la saga, que no es demasiado, la verdad. Creo que lo voy a subir antes que este. Así que, nada, ¿qué más deciros? Si os ha gustado, pues me alegro. Si no, pues no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y espero que os haya parecido interesante. Ved Epic The Musical, ved Percy Jackson, que está muy bien, que es una serie que ha mejorado bastante de la primera temporada a la segunda. Y si no, pues leéis los libros, que están también muy bien. Disfruten y cuando se estrene la Odisea, pues veremos si tenía yo razón o no. Pongo la mano en el fuego en que así va a ser. Y ya estaría. Creo que no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. Darle un like, compartirlo, no sé qué, no sé cuánto. Y nos vemos en el próximo vídeo, o más bien en el próximo directo, cuando empiece el club de lectura. Nos vemos con el Nemo.